Santo es el Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Dios les bendiga, amados. Qué bueno que tenemos la bendición de poder estar nuevamente aquí en la casa del Señor para honrar y adorar su santo y bendito nombre. Vamos a ponernos en pie, vamos a darle inicio a este culto de escuela bíblica, reconociendo que esto es una de las grandes responsabilidades que tenemos para con el Señor, que es aprender e intimar con su palabra en nuestro día a día, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir. Aleluya, santo es el Señor. Padre bueno, Padre amado, te damos gracias, Señor. Gracias por la bendición que tú nos das, Señor, de poder estar nuevamente aquí en tu casa, Señor, en esta coinonía, en esta armonía, Señor, como cuerpo tuyo, Señor. Listo y dispuesto, Señor, a aprender y absorber tu palabra, Señor, a intimar cada vez más contigo, Señor, a través de las enseñanzas que tú nos das, Señor, de lo que tú nos has dejado, una palabra, Señor, en la cual no hay sombra de variación, Señor. La palabra que fue fiel y firme, Señor, hace más de 2000 años atrás, sigue siendo igual de poderosa hoy, sigue siendo igual de útil hoy para las vicisitudes, los obstáculos y el mover nuestro en este mundo, Señor. Ayúdanos a aprender cada día más de ella, Señor, y a través de ello conocerte cada día un poco más para poder emularte cada día más, Señor. Mira a aquellos que aún vienen de camino, tráeles con bien, Padre, tráeles con bien para que juntos y unánimes podamos adorar tu santo y bendito nombre, Señor. Sé tú con nuestra hermana Irisonia, Señor, en este devocional que presentamos para tu sola gloria, Señor. Te lo pedimos en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados. Vamos a empezar a gozarnos desde temprano. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. María, Dios les bendiga, hermanos. ¿Lo tiene? Okay. Adoramos tu nombre, Señor. Vamos a comenzar a adorar al Señor con ese himno que se titula Lluvias de Gracia. Aleluya. El 2. Abba, Santo. Dios nos ha dado promesas, lluvia de gracia enviaré, dones que den fortaleza, gran bendición nos daré. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Danos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, dones de paz y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Oh Dios, a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llena de paz nuestro ser. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Obra en tus siervos piadosos, celo, virtud y valor, dándonos dones preciosos, dones del Consolador.
gracia. Lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Lluvias de gracia, lluvia pedimos, Señor. Mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Aleluya. ¿Quién anhela esa lluvia del Espíritu Santo? Aleluya. Dios es bueno. Vamos a seguir adorando al Señor con el corito. No sabéis que somos templo. Aleluya. No sabéis que somos templos. No sabéis que somos templos. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos del templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. No sabéis que somos templo. Somos el templo del Espíritu de Dios. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Lleno de poder, lleno de su gloria y alabanza. Somos el templo del Espíritu de Dios. Aleluya. Si somos templo, hermano, donde quiera que nos movemos, tenemos que dar testimonio de que somos el templo del Espíritu de Dios. Que si hay una persona al lado nuestro con una necesidad,
usted tiene el Espíritu Santo para ministrarle, porque tenemos los dones del Espíritu, la sabiduría, don de ciencia, y podemos ministrarle en el nombre de Jesús, aleluya. Vamos a leer la palabra que se encuentra en Efesios 4, del 1 al 16. Gloria a Dios. Adoramos tu nombre, Señor. Efesios 4, del 1 al 16. ¿Estamos ready, hermanos? Amén. La unidad del Espíritu y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma enseñanza, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? Él es quien descendió, es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra tan hermosa, Dios mío, donde tú nos capacitas con dones, Señor, aleluya, que a cada uno le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, como dice tu palabra, Dios amado. Usamos tus dones para tu gloria, Señor, aleluya, para que tú nos uses con poder y gloria, ministrando a los necesitados, primeramente a la iglesia, a nuestros hermanos, y luego a todo aquel que no cree, Señor, aleluya. Seamos usados para alcanzarlos para tu reino, Señor. Gracias por los ministerios que tú mismo constituiste, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de su plenitud de Cristo, Dios amado. Ayúdanos, Señor, a ser como tú, Señor, amar las cosas que tú amas y a aborrecer lo que no es tuyo, Señor. Ayúdanos, Señor, sobre todo a dar testimonio donde quiera que estemos, Señor, a dar testimonio que tú nos compraste a precio de sangre, que somos diferentes, Señor, que no nos dejamos llevar por estratagemas de hombre, como en este tiempo hay muchos, Señor, aleluya, amadores de sí mismos, Señor, enseñando doctrinas que no son tuyas, Señor, pero nosotros tenemos que estar llenos del poder de tu Espíritu Santo, para que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia, y nos digas
eso no es mío, Señor, porque tú lo haces, Señor. Tú nos diriges en todo, Señor, pero tenemos que buscarte en espíritu y en verdad para que se manifieste ese don en nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Pero, Padre, acuérdate de nuestros familiares, Señor, que muchos están apartados, Señor. Muchos gozaron de tus bendiciones, de los manjares que tú pusiste en nuestra mesa, Señor, y comieron de esta palabra viva que es eficaz y que es más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta discernir los pensamientos y aún las intenciones del corazón. Ellos gustaron de esta palabra. Permite que esa palabra que fue sembrada germine y dé tiempo, Dios mío, y que ellos puedan entender el tiempo que vivimos, Señor, aleluya. Oh, pero úsanos nosotros como testimonio vivo y perfecto delante de ti, que nos los podamos ganar sin palabras, como dice tu palabra, con nuestro testimonio. Úsanos para tu gloria, Padre. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Cristo. Vamos a seguir cantando. Somos uno, en Cristo somos uno. Aleluya. Somos uno, hermano. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno. Somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Somos uno, en Cristo somos uno, somos uno, uno somos. Un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y ese es el Consolador. Somos uno. Dígalo, hermano, somos uno. Aleluya. Somos uno. Uno somos, somos uno,
En Cristo somos uno, somos uno, uno somos, un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo bautismo, un solo espíritu, y es ese consolador. Un Dios verdadero, porque los demás pueblos tienen ídolos. Nosotros tenemos el Dios que hizo los cielos, la tierra, nos creó a nosotros a su imagen para que le adoremos en todo tiempo. Hermano, no es cuando esté la bendición y la bonanza, en todo tiempo tenemos que adorarle, porque Él es fiel y verdadero, y nosotros somos parte de su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos los miembros de ese cuerpo. Así que nunca olvidemos eso. Vamos a continuar con la escuela bíblica y dejamos a nuestro pastor José Cardona Rivera. Dios les bendiga. Aleluya. Santo es el Señor. Qué bello. Amén. Vamos entonces a movernos. No tengo anuncios al momento. No creo que haya nada más allá del culto que comienza a las 5 en lo que es nuestro itinerario de verano. Así que entonces vamos a pedir a los niños que vayan tomando lugar con sus maestros para que vayan a sus respectivos salones. La hermana Iris se ha de preparar entonces para impartir la clase de hoy, que comenzamos con el capítulo 4, amén, del libro de Efesios. Así que nos vamos a gozar en el Señor. Venga, amada, vamos a aprovechar esta mañana así bien hermosamente. Amén. Aleluya. Pues Dios les bendiga, amado. Vamos entonces a coger nuestra escuela bíblica. Dios les bendiga. Ya, gloria al Señor. Dios les bendiga, iglesia. Qué lindo que podemos estar en esta mañana en la casa del Señor y sobre todo, ¿verdad?, para escuchar y aprender palabra de Dios, reconociendo que todo ha de pasar, pero su palabra no. Así que es importante que cada día, como iglesia, nos nutramos de esa bendición que el Señor nos ha dejado, que es el libro en el cual como pueblo podemos ser instruidos cada día en el Señor. Como bien dijera el pastor, hoy vamos a estar en el capítulo 4 del libro de Efesios. De esa carta a los Efesios, el capítulo 4 es el capítulo más largo. Así que me ha tocado a mí, me ayude el Señor. Y aunque se leyó del 1 al 16, vamos a ver hasta dónde el Señor me permite llegar en esta mañana. Quiero orar un segundo al Señor y pedirle a Él que tome el control absoluto de los aires, de todo, y que declare inoperante todo poder antagónico para que en esta mañana su palabra fluya como martillo, que nuestros oídos estén abiertos y el corazón receptivo
para escuchar aquello que Él tiene para nosotros, Padre amado. Te pedimos, Señor, que tu presencia, tu Espíritu Santo, ese Paracleto que tú has dejado, que no nos dejaste huérfanos, Dios, que hiciste una obra completa y perfecta en nuestras vidas como pueblo tuyo, que en esta mañana tú te pases para que ministres no solamente mi vida, sino ministres la vida del pueblo, de los que están ahí sentados, porque tú conoces la necesidad de cada uno de ellos como personas, como individuos, pero también conoces la necesidad que esta casa tiene. Y necesitamos que tu Espíritu Santo, que es el único que nos convence a nosotros, ministre con poder la palabra de Dios y que ella haga el efecto por el cual en esta mañana se va a declarar. Esto te lo pido en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, creyendo que tú lo haces, Señor. Gracias por este día, porque nos has permitido llegar en salud y aún en no tanta salud, pero estamos vivos y estamos en pie, reconociendo que la fortaleza de nosotros proviene de tu Espíritu y que estamos en pie porque tú eres el que produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Gracias, Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús he orado. Amén. En esta escuela bíblica le puse, ¿verdad?, como título, la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Quiero mencionar los objetivos de la clase de esta mañana y de los días que siguen. Y el primer objetivo es que podamos comprender la responsabilidad que nosotros tenemos como creyentes de vivir una vida digna al llamamiento que el Señor nos ha dado, que hemos recibido de parte de Él. Que vivamos de una manera digna. Nosotros no éramos pueblo, Dios nos hizo pueblo. Dios nos llamó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que nosotros anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Él nos dio una vida digna en Él, nos dio identidad con Él cuando no teníamos ninguna identidad. Así que estos versículos nos van a exhortar a que vivamos de acuerdo a la identidad que nosotros tenemos en Cristo. La vida cristiana no es solamente un conjunto de creencias teóricas o que se tornan teóricas cuando nosotros leemos la palabra de Dios y nosotros no obedecemos esos mandatos y esa ley de Dios que está ahí. Entonces se torna como un libro. Pero cuando ya cobra vida para ti y para mí, cuando yo comienzo a obedecer esa palabra y entonces comienzo a verla con un lente diferente y distinto. De lo contrario, la voy a seguir mirando como un libro que cargo, como un libro que leo, pero que en muchas ocasiones, quizás en la vida de algunos, todavía no tiene significado. Pero se debe precisamente a la falta de obediencia a ella misma. Entonces Dios dice que Él no busca oidores, sino que busca hacedores de esa palabra de Dios. Usted quiere experimentar algo diferente, algo distinto, comencemos a hacer no lo que te dice el hombre, porque Dios nos usa a nosotros como instrumentos, pero lo que nosotros declaramos es la palabra de Dios. Entonces comience a hacer lo que dice el libro, para que podamos tener una vida fructífera y para que se dé en nosotros todo aquello que Él tiene reservado desde ese fruto del Espíritu, desde esas virtudes, la mansedumbre, la humildad, la paciencia, la fe, el amor y la paz. Que muchas veces caminamos por la vida manifestando los dones, y por los dones que son tan necesarios, porque es necesario que edifiquen al cuerpo de Cristo y que ministren la obra que Dios dejó para que nosotros la continuemos, pero no vamos a ser salvos por los dones. Tiene que verse en nosotros el fruto del Espíritu Santo. Y no se trata de que yo diga que tengo amor, pero no muestro amor. O que yo hable de paz,
pero yo no sea una persona que proyecte paz, que vive en paz, que sienta la paz del Señor. El segundo objetivo es reconocer y entender los fundamentos doctrinales de la unidad espiritual, que para este tiempo hace tanta falta, que la iglesia se una como cuerpo, no porque lo dice el hombre, porque Dios lo demanda en su palabra. Queremos ver la gloria de Dios, queremos ver los dones de Dios manifiestos, queremos ver que el fruto del Espíritu sea en nosotros. Tenemos que practicar esa unidad. Tenemos que morir a yo para que lo del Señor prevalezca. El objetivo 3, entender la importancia y propósito de los dones espirituales otorgados por Cristo para edificar y preservar la unidad en la iglesia. No que yo tengo más dones, no que yo soy especial, no que yo soy la Coca-Cola del desierto, sino que lo que Dios ha depositado en nuestras manos es para que preserve la unidad, no para que lo celemos, no para que lo envidiemos, sino para que nos gocemos y que entendamos que Dios los dejó para que el cuerpo pueda nutrirse y ser ministrado. Gloria al Señor, aleluya. Qué lindo eres, Jehová. Santo eres, preservar, edificar, ¿verdad? La unidad dentro de la iglesia, los dones espirituales específicos a cada creyente según la gracia, porque cada uno de ustedes que está ahí sentado, al menos que Dios le dio un don que a medida que nosotros ponemos en vigencia esos dones, Dios entonces dice, si en lo poco tú me eres fiel, entonces yo te voy a añadir. Pero si no podemos ser fieles aún en ese don que Dios nos ha dado, nos sucede como aquel que Dios le dio uno, tuvo miedo, lo escondió, y ¿qué hizo el Señor? Se lo quitó y se lo dio a otra persona. Hay que buscar que el Señor multiplique, ¿verdad?, esos dones, porque ¿para qué nos va a dar algo que se oxide? ¿Para qué Él va a poner algo en tus manos que tú no lo estás usando? El Señor me dijo, y lo dije en algún momento dado, aprovechando el objetivo, y lo digo: te di dones, te di discernimiento, te di ciencia, te di predicación, te di sabiduría, pero me dijo, hay un pueblo allá afuera que está esperando para que los pongas en función en favor de ellos. Entonces, mientras más nosotros nos ejercitamos en esos dones, Dios multiplica y te pone más para que entonces pueda ser más efectiva en las cosas del Señor. Pero hay que ponerlos a correr, hay que ponerlos a trabajar para que el ministerio que Dios pone en tus manos, no importa cómo se llame el ministerio, tú puedas ser efectiva en aquello que el Señor ha entregado en tus manos. Hay que descubrir cuáles son esos dones que Dios ha puesto en tus manos. Y muchas veces se descubren trabajando, muchas veces se descubren ejerciendo en la obra, y ahí uno dice, ay Dios mío, pero orando yo aquí descubrí que el don de ciencia estaba en función, pero si no oramos, ¿cómo vamos a ver que esas gracias de Dios están manifiestas en nuestras vidas, verdad? Hay que comprender también cómo utilizar estos dones en favor de la iglesia para que se fortalezca, pero que se fortalezca en armonía y con el propósito por el cual Dios te lo dio. Qué lindo es que tú estás sentado ahí y llega alguien con necesidad y tú le comienzas a ministrar y Dios te usa. Y verdad que uno se siente gozoso cuando uno ve la gracia de Dios manifestada, el favor de Dios como un instrumento tú en las manos de Dios usándote en favor de alguien. Eso es maravilloso. Yo me encontré una persona en el aeropuerto de Panamá que me escribió por WhatsApp y me dijo, gracias por las palabras que me diste en el aeropuerto. Una persona que yo no conocía. Pero cuando abrimos nuestra boca y no dejamos que los dones se oxiden, Dios comienza a hacer cosas maravillosas. Así que es tiempo
que tú que estás ahí sentada, y me lo digo yo a mí misma también, que comencemos a activar lo que Dios ha puesto en tus manos, en favor de alguien, en favor de la iglesia. El objetivo 4, alcanzar un entendimiento claro sobre la meta final de la unidad espiritual, la madurez plena y crecimiento hacia Cristo. Tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Dios mío, Señor, ayúdanos, porque tantas veces Dios nos repite y nos repite y nos repite y nos repite para que nosotros prestemos atención y cada uno de nosotros tomemos lugar en el Señor de hacer aquello que Él nos está demandando. La unidad espiritual no es un fin en sí mismo, sino que ella busca lograr un crecimiento espiritual hacia la plena madurez en Cristo. Tenemos que dejar de ser niños. El apóstol Pablo le dijo a los corintios que pudiendo estar comiendo vianda, estar comiendo alimentos sólidos, le tuvo que dar leche. Y la leche es para los carnales, para los que no eran espirituales, porque a pesar de que él iba llevando las enseñanzas, ellos no habían crecido en el Señor. Y era un pueblo lleno de dones. Tenían todos los dones, pero no había un crecimiento espiritual en el sentido de la unidad, en el sentido de la madurez, en el sentido del fruto del Espíritu Santo. Y el apóstol Pablo los llamó a cuenta. Y qué triste es que aún teniendo los dones, nosotros tengamos nuestros berrinches como niños. Yo los he tenido. Pero voy a la presencia de Dios diciéndole, Señor, por favor ayúdame, porque tú descubres que esa no es la naturaleza o ese no es el carácter que Dios quiere que se forme en ti. Entonces uno tiene que empezar a desprenderse del yo, a soltar para que la voluntad de Dios se haga en tu vida. Aleluya. Y recordando que esto implica llegar a ser creyentes estables, doctrinalmente firmes ante enseñanzas falsas y capaces de cooperar en el amor verdadero. La iglesia, al crecer de esta manera, va a manifestar la plenitud de Cristo a través de relaciones maduras, comprometidas y amorosas. Interesante el tema por demás. Y cuando uno lo comienza a estudiar, empieza a ver, a pasar la fotografía o la radiografía, y tú dices, aquí estoy coja, aquí me falta esto. Así que eso es lo lindo y lo hermoso de nosotros poder estudiar la palabra, tanto a nivel congregacional como a nivel personal, porque cuando lo hacemos, entonces nos estamos dando cuenta de qué áreas en nuestras vidas pueden estar cojas y necesitan ser trabajadas. Así que, repasando un poco del capítulo 3, en el estudio anterior sobre Efesios, capítulo 3, descubrimos la grandeza del misterio revelado por Dios, que judíos y gentiles ahora formaban un pueblo. Nosotros no éramos pueblo, los judíos para ellos era la bendición, para ellos vino Jesús, sin embargo, de los dos pueblos, Dios formó uno, fuimos injertados y ahora tenemos tantos privilegios, tantas promesas y derechos que ellos tenían y nosotros también como pueblo, porque Él nos hizo pueblo cuando no éramos, de los dos formó uno, unidos por el Evangelio de Jesucristo. Dice, vimos en la clase pasada que Pablo oró fervientemente para que los creyentes experimentaran profundamente el amor y la plenitud de Cristo. Y eso se encuentra en Efesios 3:19. Culminando en una alabanza, ¿verdad?, magnífica a aquel que puede hacer mucho más allá de lo que nosotros pedimos o de lo que nosotros nos imaginamos. Y yo sé que como pueblo ustedes han visto más allá en muchas ocasiones, así lo dice la Biblia y Dios honra su palabra, cómo es que le pedimos a Dios unas cosas,
pero Dios da más abundante de lo que nosotros pedimos. Y lo vemos en la Biblia, cuando diferentes gentes iban buscando el favor de Dios para sanidad. Dios no los dejaba ir con su sanidad nada más. Dios le daba la salvación, porque por un favor de Dios nosotros no somos salvos. Pero alcanzando la salvación, no solamente comemos de las migajas que caen en el piso, entonces nos podemos sentar a la mesa con el Señor para participar de todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Yo no sé si como pueblo las estás disfrutando, pero entonces hay unos tesoros escondidos, hay unas promesas, hay unas bendiciones que tenemos que apropiarnos de ellas. Entonces, en vez de estar como los niños chiquitos todavía bebiendo la leche espiritual porque somos carnales, lo dice Pablo, no lo digo yo, entonces es necesario que comencemos a comer vianda, que comencemos a comer carne y que comencemos a despojarnos de aquellas cosas que están impidiendo la gloria que Dios quiere desatar sobre tu vida, sobre la tuya y sobre la iglesia. Tenemos que tomar postura en el Señor, porque nosotros en Él tenemos una identidad. Amén. Ahora, vamos a entrar en el capítulo 4. Pasamos de la riqueza doctrinal sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, que es lo que se ha estado estudiando en esos primeros capítulos de Efesios, del 1 al 3, todas las bendiciones, sentados en los lugares celestiales. No éramos pueblo y Dios nos sentó con Él e hizo de nosotros, nos dio identidad, nos dio promesa, nos dio bendiciones, nos dio un nombre nuevo, hizo de nosotros el sacerdocio, nos ha dado dones para que podamos ministrar, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos en Él. Pero entonces ahora el Señor quiere que en este capítulo 4 vayamos hacia una aplicación práctica en cómo debemos de vivir en el Señor. Que yo entiendo que el Señor, gracias a Dios que Él no se cansa como nosotros nos cansamos, porque debe de estar, no sé cómo decir, para no usar una expresión inadecuada, como cuando alguien se cansa de repetirte, pues no sé cómo se sentirá el Señor. Yo pienso que triste posiblemente, porque Él no reacciona como nosotros. Hay una misericordia de Él que es tan grande, que es tan poderosa, que se duele y se compadece de nosotros. Que dice la Biblia que no se duerme ni se adormecerá el que guarda a Israel, pero el que nos guarda a nosotros. Tenemos un Dios tan grande, tan poderoso, que nos ha hecho vencedor, pero el enemigo nos ha desenfocado del propósito y del llamado de Dios, y nos está entreteniendo con cosas que son pequeñas, pero que dañan la viña, como diríamos, las pequeñas zorras que echan a perder la viña, y nosotros estamos como niños chiquitos pataleteando, pleiteando, cuando hay tantas cosas grandes que podemos recibir de Él. Yo he llegado a la conclusión, Iris Santo, que a pesar de que todo lo que pueda pasar en mi entorno, yo lo tengo que mirar a Él. Si yo quiero crecer, si yo quiero avanzar, si yo quiero conquistar, si yo quiero entrar en el propósito de Dios, no puedo mirar al hombre, tengo que mirarlo a Él. Me tengo que despojar aún de aquellas cosas que me estorban para yo poder hacer su voluntad. ¿Por qué? Porque me he descubierto que mientras yo me entretengo pensando en esto, en aquello, en lo que me dijeron, en lo que me hicieron, Iris Santo sigue estancada en el mismo sitio. Si no queremos estancarnos y queremos avanzar al plan de Dios, tenemos que empezar a soltar. Tenemos que empezar a soltar para que el plan de Dios se cumpla en nosotros. Yo recuerdo a Keila y la uso, ¿verdad? Porque Dios nos procesa.
Hermano, esto es parte de la clase. Esto es vida espiritual. Esto es lo práctico. Esta es la realidad de nosotros como creyentes. No lo vea como algo monótono. No lo vea como que me están dando palos. No, esto es importante para nosotros. Porque tenemos que llegar al punto de, Señor, voy a hacer tu voluntad. No voy a mirar al hombre. Recuerdo a Keila cuando me veo yo misma y Dios me ha dado examen donde yo he sacado F. No son los más, pero he sacado F. Y he entendido que en esas F que he sacado, los que son maestros como Sandra saben que si alguien se cuelga, ella le tiene que dar un trabajo especial o el estudiante tiene que repetir el examen. Pues eso mismo hace Dios con nosotros. No aprobaste, no lo lograste, vida espiritual, no alcanzaste, hay que repetir el proceso. Pero me acuerdo de Keila, que a veces los procesos son tan duros, y me acuerdo de mí mismo y posiblemente ustedes también, que yo no los quiero volver a pasar, porque es un volver a empezar. Y mientras tú vuelvas a empezar, es un tiempo que estás detenido en el Señor sin avance hasta que lo logras. ¿Cuesta? Claro que cuesta. Entonces, es mejor que pasemos las pruebas en el Señor. Entonces dije que es la aplicación práctica este libro, este capítulo 4, de cómo debemos de vivir a esa respuesta maravillosa de la gracia de Dios. Porque es ese favor inmerecido de parte del Señor que no tenía que hacer nada con nosotros, nada, nos podíamos haber quedado perdidos, sin salvación y sin esperanza. Sin embargo, por su gracia, Él dijo, nos escogió, nos miró, pero no solamente nos escogió y nos miró, nos bendijo con toda bendición espiritual. El hermano Rey quiere compartir algo con nosotros. Sí, esto hermana, es bien, pues, la misma Biblia lo dice Santiago, las pruebas que vamos a tener, tómenlas como agradarle al Señor, al igual que lo menciona Pablo, ¿verdad? Vamos a pasar por pruebas. Y even though, creo que está escrito 2 veces en la Biblia, el Señor azota al que toma por hijo. Entonces siempre vamos a tener las pruebas. No es que las pasemos todo el tiempo, sí, ok, pero entonces va poco a poco. Pero no hay perfección ninguna. La perfección única la encontramos cuando vamos donde Cristo. Entonces, vamos donde Él, lo tomamos a Él y Él nos cubre esa falta. Sí, a veces hay que pasar por el mismo examen, a veces no. A veces no es culpa de nosotros, sino que son situaciones que se nos presentan. Y es como actuamos, si actuamos espiritual, si actuamos en la carne. Pero si las pruebas para mí, no es cuestión de perfección. No hay perfección para mí. Amén. La estatura perfecta del varón perfecto la vamos ganando de día en día. De día en día hasta que lleguemos a su presencia. Lo importante de eso es que no nos podemos quedar como niños, sino que tenemos que ir creciendo en el Señor. No nos podemos justificar porque Dios nos ve como perfectos. Él nos hizo perfectos y Él nos ve, pero vamos alcanzando una estatura y un crecimiento que se tiene que dar, porque cuando usted mira, cuando un niño nace, que nace como un bebé que ni siquiera se voltea, que no hace ningún gesto, que no hace nada. Si tú ves que los meses van pasando en ese niño que tiene unas etapas de crecimiento y tú ves que el niño no se está desarrollando normal dentro de esa etapa, tú dices, aquí hay una normalidad y hay que atenderlo y hay que llevarlo al médico porque se espera que dentro de ese proceso haya ese crecimiento. Lo mismo sucede con nosotros, que Dios está esperando que dentro de nuestra relación con Él, dentro del proceso que debemos de alcanzar el crecimiento, ese crecimiento se dé
en nuestras vidas, porque si nos quedamos igual, pues hay unas deficiencias, hay unas debilidades, hay unas limitaciones, hay algo que no está bien. Y uno corre rápido con el bebé para que te lo examinen y te miren a ver qué es lo que pasa, y allá el médico hace un diagnóstico para ver qué pasa. Así Dios hace con nosotros. Nos hace la radiografía, nos hace el diagnóstico y dice, pero espérate, esta muchachita que ya con tantos años en el evangelio, que se supone que muestre una estatura, que muestre una conducta cristiana, que muestre una vida espiritual, todavía yo la veo 30 años y está todavía como la persona que bebe la leche. Eso es anormal. Porque no se supone que sea así. Le voy a dar un paso a Carlos, que me levantó la mano. Carlos, el pastor Carlos Suaga. Sí, un momentito. Sí, hermana, pero vuelvo a lo mismo, ¿ok? Volvemos a la perfección de nuevo. Ok, para mí, alguien que acepta a Jesucristo una vez en su corazón y se mete en su casa y está en su casa todo el tiempo y no va a la iglesia, no ayuda a la iglesia, cambia su manera de ser, sigue viviendo en su casa, es salvo. Dios no está esperando nada por nosotros. No podemos decir, ya, Jehová me está esperando que yo haga así, que yo haga así. No. Jehová no tiene que esperar nada de nosotros, porque la salvación es gratuita. Entonces, si nosotros decimos, no, Él está esperando esto y Él está esperando que nosotros crezcamos. No. Eso es aparte en lo espiritual individual. No es para todo el mundo, porque entonces, repito, estamos tratando de buscar algo para agradar a Jehová. Ya es parte de nosotros y eso no es la gracia, hermana. La salvación es gratis y eso no lo podemos quitar, pero no nos podemos quedar como llegamos, porque aún nosotros cantamos, las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Las cosas que yo hacía, ya no las hago más. La Biblia dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Mira, hermano, nosotros estamos como pueblo en esta iglesia, donde estamos siendo alimentados los domingos, los jueves en los estudios bíblicos, donde se supone que tú tienes tu vida de comunión, de relación, tu altar con Dios, donde tú sacas tu tiempo para comunicarte con Dios. Y yo le puedo decir que cuando yo saco mi tiempo para comunicarme con Dios, yo escucho la voz de Dios, la escucho por aquí, la escucho por aquí, la escucho por aquí o la escucho por aquí. Y cuando Dios me tiene que llamar a cuentas para decirme que hay algo que no está bien, hermanos, Él lo hace. Y si usted lo dijo ahorita, que al hijo que Dios ama, Dios lo disciplina, porque si Dios no lo disciplina, sería un bastardo y no hijo. Así que es importante que nosotros nos congreguemos, porque yo no sé cuántos de los que estamos aquí sentados tomamos nuestro tiempo para tener relación con Dios en nuestra casa. Si lo hacemos o no lo hacemos, yo no lo sé. Lo sabe usted y lo sabe Dios. Así que estos pequeños espacios, que no son los martes, los jueves, los domingos, 1 hora, hora y media, donde usted recibe el pan de la enseñanza, porque quizás usted no lee la Biblia en su casa y la fe viene por el oír y viene por el oír de la palabra de Dios, y usted no va a su casa y usted no lee la palabra, usted no se relaciona con Dios. ¿Cómo usted va a saber qué es lo que Dios quiere de usted? No, hermano, hay que tener comunión, hay que tener intimidad, tenemos que relacionarnos, y yo creo que esa es una gran falla de este último tiempo de la iglesia, que ha descuidado lo que es su comunión, su intimidad, y que vive en una relación con Dios, en una zona de confort donde no hablan con Dios, donde no leen yo no estoy diciendo chalón, estoy hablando de la iglesia en general. Y vamos viendo cómo la iglesia, en vez de estar más cerca de Dios, está más lejos de Dios. Y tenemos que volver al primer amor con nuestro Señor, porque esto no es para beneficio tuyo.
es para beneficio mío, es para beneficio de cada uno de nosotros, hermano Carlos. Y continuamos con la clase. Buenos días, Dios les bendiga. Solo quiero que me permitan expresar esto. Amén. Tu vara y tu callado infundirán aliento. No dice corrección, no dice golpe, dice aliento. Todo lo que se está diciendo está dentro del marco bíblico y es correcto. Pero cuando yo leo eso, tu vara y tu callado, hay dos herramientas. El callado, que es la que lleva el pastor para marcar y pautar el camino. La vara es para dirigir. En otras palabras, a lo que quiero llegar es esto, hermana Iris. Dios nos ama tanto, pero Él no está para darnos con la vara. Él está, y bien lo dijo, que al que ama lo corrige y lo azota, porque si lo tiene que azotar, hay ovejas que no se comportan como ovejas, nos comportamos como cabritos. Entonces, si quiere, pues entonces el pastor usa la vara para corregir ese camino o redirigir el camino de dicha oveja. Eso para mí es bien importante, porque siempre el Señor ha tratado como Padre y como Dios de en sí dirigirnos como un Padre que tiene este amor único y que trata de dirigirnos, pero nosotros en nuestra humanidad, como bien usted lo expresaba ahorita, tomamos decisiones o incorrectas o no válidas, y eso hace que nuestro Señor, como el divino y santo pastor, tenga que usar ambas herramientas. En el callado, cuando estamos bajo la gracia siendo dirigidos, y la vara cuando en su inmensa misericordia tenemos que ir buscando el camino de Él. Amén. Gloria al Señor. Amén. Entonces, luego de entender la grandeza y la profundidad de la obra divina revelada a través del Evangelio del capítulo anterior, surge naturalmente una pregunta crucial. ¿Cómo debemos de responder nosotros ante tanta gracia y bendición recibida de parte de Cristo? ¿Cómo deberíamos de responder ante el Señor? Usted con Dios, ¿cómo usted respondería ante ese favor inmerecido de Dios? Una pregunta, ¿verdad?, para pensar, para reflexionar. Pero Pablo responde claramente a esta pregunta en el versículo 1 del capítulo 4. Y él va a responder, vamos a leer el versículo 1. ¿Alguien lo quiere leer? Keila. Gloria al Señor. Hermano, el Evangelio no es para contender. El Evangelio es para aprender, para recibir la instrucción del Señor. Yo no estoy aquí para contender con nadie, pero sí tengo una responsabilidad, porque el tema de la clase es la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Y verdaderamente, si hay una nueva vida en nosotros, se tiene que notar. Ese testimonio se tiene que ver. No porque tú lo digas o porque yo lo diga, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y con mi boca yo puedo decir muchas cosas, pero mi comportamiento y mis actitudes dicen otras cosas. Alma usaba, que no sé si lo estoy citando bien, nuestra amada Alma Méndez, lo que tú dices no me deja ver lo que tú haces. ¿Ven? Y muchas veces decimos cosas con nuestras bocas, pero no podemos ver lo que tú me estás diciendo. ¿Verdad? Cada persona es individual y yo entiendo que hay un proceso y Dios sabe cómo manejar a cada quien. Lo importante es que en el proceso donde Dios te lleve, que fluyas en el Señor, porque la demanda no es de nosotros, es de Dios para ti.
Entonces, cuando yo decía ahorita que vemos la gracia de Dios manifestada de una manera que no la podemos medir, pues deberíamos de responder o corresponder a esa gracia tan linda que Él manifestó, donde se negó a Él mismo, donde en un momento dado dijo: si es posible, Señor, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieres. Y lo que el Señor quiere de nosotros no es que contendamos, es que ante su presencia nosotros podamos decir, cada uno de nosotros, cada uno como individuo: Señor, que no se haga mi voluntad, porque el precio que tú pagaste en la cruz fue precio de sangre. Dios pudo haber mirado su rostro para el lado, sin embargo su amor fue tanto, su gracia fue tanta, su misericordia fue tanta, que a Él le costó. No nos ha costado a nosotros nada y es gratis. Pero para nosotros poder entrar al reino de los cielos, no podemos caminar por la vida siendo las mismas personas que el primer día que yo alcé mi mano. Es que se tiene que notar el cambio. Que no he alcanzado la perfección, lo entendemos. Que no he alcanzado la estatura como yo quiero, lo entendemos y Dios lo entiende también. Pero Él nos va llevando a eso. Hacia ese propósito nos va llevando. Así Amén. que es importante que piensen en la pregunta que les hice: ¿cómo debemos responder ante tanta gracia? No nos justifiquemos delante del Señor. Las justificaciones no traen crecimiento, no traen madurez. El Señor, no lo entiendo, no sé cómo es. Se me hace difícil. Yo le he tenido que decir a Dios: Señor, lo que se supone que yo haga, yo no lo he podido hacer. Necesito tu socorro. Pero ¿qué yo le digo a Dios con eso? Que yo no quiero seguir caminando en lo que yo voy entendiendo que a Dios no le agrada. O sea, Dios quiere ver en nosotros que esa es tu actitud. Que no puedo, que se me hace difícil, Señor, pero yo quiero agradarte a ti, porque yo quiero ir para el cielo. Cuando Dios ve esa actitud en nosotros, entonces lo imposible que se te hace a ti, Dios lo va a hacer posible. Pero mientras yo quiera seguir caminando como yo quiero, pues voy a seguir caminando como yo quiero, pero no como Dios quiere necesariamente. Amén. Pues, ¿qué dice ese versículo, Keila? Amén. Es que no sé si pueda dar un testimonio Sí, antes amén. de leer. Es que mientras vas dando la clase, pues el Señor me va trayendo, ¿verdad?, muchas cosas que he pasado, y me ha traído, ¿verdad?, varias cosas a la mente. Voy a tratar de ser lo más breve posible. Cuando yo empecé en los caminos del Señor, pues yo venía de una vida, ya ustedes saben, de sustancias, alcohol, fiesta, todo revolú. Cuando tenía muchas amistades, cuando vengo al Señor, me encuentro que me quedé sin ninguna. Y me di cuenta, pues obviamente eso contrista a uno, eso pone triste porque tú estabas acostumbrado a una vida. Pero cuando yo vine al Señor, el Señor me encerró en mi casa y yo pues no podía salir, me casé y era como, ¿verdad? Me encontré sola, pero el Señor me inquietó y me puso a leer la palabra. Y yo comencé en mi propio conocimiento y lo que aprendí aquí en la iglesia. Esos 7 años que yo estuve sin ninguna amiga, yo tenía pues hermanos en la fe y todo, pero usted sabe que uno siempre necesita un amigo. Y yo me encerré y el Señor me puso a que leyera la palabra. Y todos los años lee la palabra, lee la Biblia, lee la Biblia, lee la Biblia. Y todos los años, para la gloria de Dios, siempre me ponía eso. Y obviamente lo tengo que seguir haciendo. Pero ¿qué Él hizo? Él me encerró, ¿para qué? Para darme una forma, para que todo aquel bagaje que yo tenía en mi mente se fuera limpiando y purificando a través de su palabra. Y ahí yo fui creciendo hasta que el Señor me puso, ¿verdad?, una amiga y varias amigas a mi lado después de esos 7 años. Y ese era uno de los temas. El otro es que creo que fue la semana pasada, yo trabajo con confinados y confinadas. Y usted sabe que lo que uno trata de trabajar es que ellos vayan cambiando también su conducta, ¿verdad? Criminal, lo que sea, delincuente.
una mentalidad que se acopla a la sociedad. Pues yo le pedí permiso al superintendente de, no voy a decir la cárcel, de llevar unas meriendas, porque algunos de ellos se habían graduado, no sé si vieron la noticia. Pedí permiso para estar con ellos también. O sea, yo me esforcé, o Dios me puso en mi corazón esforzarme para que ellos vieran que no estaban solos. Les pido unas meriendas, vamos allí a la terapia, le damos las meriendas, les digo a ellos, las meriendas son para comer aquí. La oficial estaba allí y todo. Y pues les dimos merienda a ellos, pues se gozaron y todo. Cuando se van a ir, muchos de ellos se habían escondido la merienda. Así que ya ustedes saben que el jalón de oreja me lo iban a dar a mí, aunque yo me justifiqué obviamente, porque yo les dije, se lo tienen que comer aquí. Cuando, ¿verdad?, nos llamaron la atención, nos dijeron, ya no puede entrar más merienda. Y yo, bueno, pues se cortaron, ¿verdad?, esa oportunidad. Y yo me iba para mi casa y yo iba con un poquito de coraje y yo decía, wow, qué ingratitud. Usted sabe, ¿verdad? Esa frustración. Y ya estaba ahí a punto de llorar y le conté a mi supervisora, gracias a Dios, pues que obviamente todo estaba el permiso, más le había notificado que era para comerse allí. Y cuando el Señor va tratando conmigo, porque yo decía, es que no quiero volver. Y el Señor me decía, me trataba conmigo, que así mismo era la gracia y la misericordia de Él, ¿verdad? Obviamente a ellos no les van a tomar, le van a hacer querella, todo tiene una consecuencia, ¿verdad? Igual que cuando nosotros hacemos algo mal, el Señor nos va a corregir a su manera. Y si usted no ha visto cómo el Señor corrige, búsquese el testimonio de Merari Castro. Ay, Dios mío, si usted escucha ese testimonio, usted va a decir cómo Dios corrige. Así que, ¿verdad? Esto es un crecimiento y todo lo que Dios va trabajando en uno, el perdón, la gracia, obviamente tengo que volver a donde ellos con mi amor, ¿verdad? Después que se me ha ido todo ese coraje y todo eso. Pues así mismo es Dios con nosotros, pero de que corrige, corrige. Y de que Él pide de nosotros que nosotros hagamos morir unas cosas, porque no nos podemos quedar igual, ¿verdad? Yo no era la misma, usted no puede ser el mismo. Y cada cual con su, ¿verdad? Con la prueba que Dios le permita, pero es para crecimiento, ¿verdad? Y nada, voy a leer entonces Efesios, ¿verdad? Gloria a Dios. Dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aleluya. Ay. Este versículo se divide en 4 partes esenciales, la cual las voy a desglosar uno por uno, pero me llama la atención del apóstol Pablo, que él le está rogando a ese pueblo. Y si tú le ruegas a alguien como pueblo, como iglesia, es que el tema que él va a tocar o lo que va a tratar con el pueblo es importante. Y eso es como cuando tú le dices a tu nene, o tu nene te dice, o tú le ruegas, por favor, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, no. Y uno está ahí como padre rogando, porque tú lo quieres llevar por el camino del bien, porque tú lo quieres llevar a que camine por el propósito. Pero él le dice, él estaba preso, y preso por causa de predicar el evangelio. Pero ahora le está diciendo a los efesios, yo ruego que ustedes caminen de manera digna. ¿Qué es para usted? ¿Qué significa para usted ser una persona digna? No escuché. Una buena conducta, Jorge. Que hace lo que le es como responsabilidad hacer, ¿ve? Tiene que responder de una forma que vaya conforme a lo que la persona es o a lo que hace. Amén. Entonces, él está rogando para que ese pueblo camine de una manera digna conforme a como Dios lo llamó. O sea, Dios
está a través del apóstol Pablo dándole guianza, dándole instrucciones. Y una de las cosas que dice, yo pues preso en el Señor por causa del evangelio, desde la cárcel está escribiendo, está diciendo al pueblo que está rogando por ellos. Y rogar también es una expresión de amor, ¿verdad? Porque él lo pudo haber dicho en cualquier otra manera. Sin embargo, él está expresando de una manera amable, de una manera amorosa, de una manera compasiva, de una manera misericordiosa, posiblemente como lo hace Dios. Y cuando aún nosotros como padres tratamos con nuestros hijos, la primera vez él falla, tú le orientas, tú le dices y ahí quedó. Pero si él vuelve y repite lo mismo, ¿verdad? Que uno como que se encoraliza y se lo dice un poco más fuerte. Y si él vuelve y lo hace, pues entonces, mientras el apóstol Pablo se encontraba preso, ¿verdad? Él estaba rogando para que la iglesia de Efesios no caminara de manera indigna, sino que caminara a la altura del llamado que Dios le hizo. Y en palabras bonitas y en ruego, pero con palabras claras, con palabras de cuál debe de ser nuestro proceder, le enseñó cuál era el camino correcto que la iglesia debería de andar. Así que está rogándole eso al Señor y al pueblo, ¿verdad? Y con manera amorosa le está diciendo. Y yo pienso que si alguien te está rogando a ti que tú tienes que caminar de esta manera, puede ser que haya algo que se haya torcido o que se haya salido del camino, porque tú no regañas a alguien que camina bien, tú no corriges a alguien donde todo está bien. Cuando tú traes una palabra es porque algo necesita atenderse, y él con palabra amorosa le está diciendo, ¿verdad? Que caminen, que anden de manera digna del llamado que Dios le hizo. Así que ¿qué valor tiene esta exhortación para nosotros, ¿verdad? De alguien que vive lo que enseña. Y es que me estoy adelantando porque Efesios 3:1 dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Él era prisionero no de Roma, sino de Cristo. Y él tenía una lealtad hacia el Señor que lo había llevado hasta la cárcel, le había permitido por causa del evangelio. Y entonces Pablo convierte su prueba en una plataforma para seguir exaltando su autoridad espiritual. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Él seguía haciendo la voluntad de aquel que lo llamó a pesar del proceso que él podía estar viviendo, y él seguía enseñando aún aquello que vivía. Qué triste es que me quieras enseñar a mí o que yo te quiera enseñar a ti, pero realmente lo que yo enseño no es lo que yo vivo. Pero Pablo era una autoridad y era un ejemplo y era un testimonio cuando declaraba palabra del Señor, y todo lo que él decía para la iglesia tenía credibilidad, y había un poder especial cuando hablaba por la entrega y el testimonio que en él había de lo que era su vida en el Señor, ¿verdad? Que ese es el tema, la unidad del Espíritu y la nueva vida en Cristo. Entonces, desde esa posición y autoridad que él tenía, Pablo no imponía, pero hacía algo aún más poderoso. Él rogaba. Y aquí, bueno, yo espero que yo no haya sonado como que estoy imponiendo. Estoy tratando de llevar el mensaje que el apóstol Pablo está llevándole a esa iglesia, que es lo mismo que hace Dios con nosotros hoy, ¿verdad? Pablo no ordenaba, pero con la autoridad que tenía suplicaba con amor. Y de hecho el verbo griego de súplica apasionada casi es que lo pide con lágrimas, ¿verdad? Y esto nos recuerda el verdadero liderazgo
espiritual que no es impositivo, pero sí es persuasivo, es empático y es compasivo. En efecto, Pablo ruega, como decía el hermano Carlos Suagal ahorita, como un padre que ha visto las maravillas de la gracia de Dios, y su ruego es pastoral, no es político, pero le está rogando a ese pueblo. Así que, hermano, dice Romanos 12:1, ruego por las misericordias de Dios, ¿verdad? Es rogando. Y en ambos pasajes Pablo conecta la doctrina aprendida con la vida práctica. De esto trata la clase de hoy, la vida práctica. ¿Por qué? Porque muchas veces conocemos palabras y citamos la palabra, pero no muchas veces necesariamente vivimos de acuerdo con esa palabra de Dios. Entonces de ahí es donde viene que Él busca hacedores y no oidores. Pablo lo que hace, en vez de mandar, ruega, ¿verdad?, a ese pueblo. Y lo que les ruega es que anden como es digno. Y andar en la Biblia como es digno es un estilo de vida que nosotros como creyentes debemos de manifestar. Que es un estilo de vida que todos los días tú eres ese mismo tipo de persona por lo que Dios ha hecho en tu vida. No es que hoy eres así y mañana eres asado, sino que eso se debe de notar en nosotros de día en día y que vamos a vivir conforme a ese llamado y a la posición que el Señor nos ha dado. En Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Agradándole en todo. Vivir dignamente es una vida que refleja el carácter de Dios. Los hombres no pueden ver a Dios, pero ven a Dios a través de ti. Porque el carácter de Dios tú lo vas reflejando y las personas comienzan a conocer a un Dios a través de ti. Yo recuerdo un día que alguien me hablaba del amor de Dios. Pero yo decía que ¿dónde estaba ese Dios de amor? Donde yo había vivido tantos momentos duros y malos. Pero pasó el tiempo y ella me hablaba así, hermoso del Señor, pero yo me resistía a aceptar a ese Dios del que ella me hablaba. Pero entonces, cuando pasó el tiempo, yo llego al conocimiento de Dios. Ahora yo puedo entender, claro, en ella había un testimonio, había una autoridad, porque cuando somos obedientes al llamado que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Llamados a la salvación, llamado al ministerio, llamado a lo que Dios quiere hacer con nosotros, hay un testimonio y una autoridad cuando las personas hablan y declaran la palabra de Dios, que tu espíritu la recibe y uno tiende a escuchar y a atender porque tú estás recibiendo el testimonio del Espíritu Santo que hay algo de Dios en esa persona diferente. Y es la gracia de Dios manifestada la que está ministrando a tu vida, y entonces uno empieza a atender y a escuchar eso. Y nada, y es agradándole en todo, ¿verdad? ¿Qué cosas en nuestra vida podrían estar en desacuerdo con la dignidad del llamado del cristiano? Eso contésteselo usted, reflexione sobre esa pregunta y piense si hay algo que va en contra de ese llamado que Dios te ha hecho. Si yo pudiera decir alguna para tener idea, una falta de perdón en tu vida hace que no camines de acuerdo a como Dios te llamó. Y qué tantas otras cosas, el egoísmo, qué tantas otras cosas pueden hacer que nosotros no caminemos de acuerdo a ese llamado que Dios nos hizo. Entonces, ¿cuál es exactamente el llamamiento del apóstol Pablo, del que él está hablando? Esto lo vamos a ver en ese mismo versículo, que es la parte última, que dice que caminemos de acuerdo a la vocación con que fuimos llamados. Él nos está diciendo, camina de tal manera
al llamado que Dios te hizo. Ese llamado es santo, ese llamado es celestial, ese llamado es transformador. No es cualquier invitación, es un llamado eficaz que te unió con Cristo, que nos dio identidad y que ahora somos llamados a reflejar la identidad de Cristo en nuestras vidas. La gente no puede ver a Dios, como yo le dije, porque Él está sentado en su trono y a menos que abra los ojos espirituales, tú no lo puedes ver, pero la gente puede ver a Dios a través de ti. Eni quiere compartir algo con nosotros. Sina dejó un versículo de la palabra que habla sobre eso. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, vivir ahora en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En Cristo, como habíamos dicho del capítulo 1 al 3, esa frase en Cristo significa que, como yo decía antes, que yo vivía y era a mi manera. Esa era mi filosofía de vida antes de venir al Señor. ¿Cómo debe de ser ahora? A la manera de Él. Pertenecer al cuerpo de Cristo hay unos criterios, hay unos estándares de conducta, hay una ética. ¿Y cómo eso se logra en nosotros? Como dijo Keila, el Espíritu Santo a través de su palabra, porque yo tuve el mismo testimonio. Leyendo la palabra de Dios, mis ojos fueron abiertos. Yo decía, wow, o sea, tantas cosas que quizás no las voy a mencionar, pero son pequeñeces. El Espíritu Santo las iba sacando de mi vida, porque está en su palabra, y la palabra trae revelación, trae luz a mi vida. Yo la leo, yo la aprendo, entra en mi mente, pero se arraiga en mi espíritu. Y entonces por eso es que nuestra vida es espiritual, que como tú dices, eso se va a reflejar en actos, en mi físico, en tantas cosas se refleja esa presencia del Espíritu Santo en mi vida, que es lo que a lo mejor yo voy caminando por ahí y no me doy cuenta, pero el que me ve algo diferente, porque esa es la luz de Cristo que yo reflejo. Así que sí tiene que haber un cambio, como tú decías, y sí hay unos frutos de arrepentimiento que se tienen que dar en la vida del creyente. Y no es por imposición, es que el amor de Dios que me inunda me lleva a hacerlo. No puedo resistirlo, porque esa es la obra del Espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Qué lindo. Antes de que Jorge comente, como hijos de luz, aquí en la tierra, ¿verdad? Como hijos de luz, porque ya no somos hijos de las tinieblas, somos hijos de luz. Entonces debemos de caminar con humildad, con amor y con paz. Pero eso que yo estoy mencionando, que es parte del fruto del Espíritu Santo, para que se dé en mí y logren que viene del Espíritu, que yo tengo que poner mi disposición de querer que Dios haga, pero para que eso pueda darse, yo tengo que cooperar con el Espíritu de Dios para que lo pueda el Señor hacer. Es un trabajo en conjunto. No es que Dios nos coge con una varita mágica y nos toca clic, y aquí yo me viré y ya la Iris que yo era, ya no soy. Desde que yo llegué al camino del Señor, que yo traje una estructura pasada, formada toda una vida, yo llegué a los 32 años, imagínense el andamiaje que yo traje. Dios ha tenido que ir bregando con esa estructura para romper y sacar de mi mente, de mi corazón, eso que es que tú te acostumbras. Y te acostumbras porque alguien dijo, no sé si fue Eni o fue Keila, porque yo era así. Pero Dios no quiere que si eso añade testimonio o bendición, o añade que el carácter de Dios se vea reflejado en mí, si no añade, eso tiene que ser quitado. Solo Dios sabe cómo lo va a trabajar,
con cada quien, porque yo no estoy diciendo cómo Dios lo va a trabajar. Él lo sabe, pero tenemos que tener la actitud de que queremos, porque tenemos que caminar como hijos de luz y se nos tiene que notar. Jorge. Amén. Dios les bendiga. La iglesia está a punto de ser levantada. El enemigo no está contento. ¿Qué hace? Empieza el protagonismo, la cizaña y el trigo están juntos, hermano. Nosotros, porque venimos aquí, no vamos a pensar que todos aquí tenemos la misma comunión, la misma relación. Algunas veces, y digo esto con dolor, somos religiosos. Y Dios no quiere religión, quiere relación. Que no es lo mismo ni se escribe igual, como decía Machuchal. No es lo mismo. No es lo mismo. Mi relación con Dios es desde yo que me levanto, y ahí está mi esposa, a la hora que me levanta, a las 2, a las 3 de la mañana, ahí yo comienzo mi relación con Dios. Ahí el Espíritu de Dios toca mi fibra. Y ahí luego le digo, dame palabra, y me la da. Entonces yo venimos aquí a ser instruidos por la palabra de Dios. Y aquí hay instrumentos de Dios que es para moldear nuestras vidas a la estatura del varón perfecto que Dios quiere formar en nosotros. Pero no puede haber eso si no muere el yo. Amén. Si no muere el yo, siempre va a haber protagonismo y contienda. Nosotros aquí tenemos que amarnos, ¿verdad, hermana? Este tema es la unidad. Y eso es lo que el enemigo no quiere. Pero déjeme decirle una cosa. El enemigo no puede. Levántese, luche, póngase las armaduras, pídale que le dé revelación y vamos a mantenernos unidos. No nos dejemos despistar por la artimaña del diablo. Amén. Continuamos. Vamos a ir a los versículos 2 y 3. Es importante que medite 30 segundos qué áreas necesitan alinearse mejor para vivir conforme a esa vocación con la que Dios te llamó. Entonces, vamos a ir unas virtudes que están ahí en los versículos 2 y 3, que no son opcionales, no son abstractas, son visibles y son tangibles y profundamente necesarias en toda relación dentro del cuerpo de Cristo. Así que es bien importante, por eso estamos diciendo que si somos cristianos se nos tiene que notar, que no es algo abstracto, que no es algo invisible, sino que se tiene que ver en nuestras vidas de creyente. ¿Quién quiere leer Efesios 4, el 2 y el 3? Hermano, allá Jorge, por favor. Dios le bendiga. Con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El 3. Solicitos en guardar la unión del Espíritu en el vínculo de la paz. Amén. Amén. Yo les mencioné que son unas virtudes. Humildad no cae dentro de lo que es el fruto del Espíritu Santo de Dios, pero si nosotros no somos humildes y tenemos que partir de ahí, se nos va a hacer bien difícil que alcancemos la mansedumbre, que podamos soportar con paciencia, que son las virtudes del Espíritu Santo, con paciencia a los unos a los otros y en amor. Se nos va a hacer bien difícil. Entonces, tenemos que ser humildes delante del Señor, y por eso les digo con qué actitud yo voy delante de Dios con cualquier área que yo pueda estar batallando. Y tengo que ir con humildad, reconociendo con qué lucho, con qué batallo, no justificándome, con humildad para que Dios pueda intervenir
en nuestras vidas para que no nos quedemos igual. Pero estamos hablando de virtud. ¿Cómo se define la palabra virtud? ¿Alguien lo puede definir? Pues lo digo yo. Una virtud es una cualidad moral y espiritual que refleja el carácter de Cristo en nosotros. No es solo una buena acción, sino una manifestación constante del fruto del Espíritu. Las virtudes son formadas por el Espíritu Santo y nos capacitan para vivir conforme al Evangelio en comunidad, como cuerpo delante de, ¿verdad?, del Señor. En otras palabras, son actitudes que fluyen de un corazón rendido a Dios, que nos ayuda a perseverar, a preservar la unidad y a edificar a los demás. Entonces, si Dios está hablando de la unidad del Espíritu, pero estas virtudes no están en mí, o yo no he logrado que maduren a tal punto y se manifiesten en mi vida, yo no voy a colaborar con la unidad. ¿Por qué? Porque voy a tener comportamientos que no van a la altura de ese fruto del Espíritu. Tenemos cualquier arranque, tenemos cualquier actitud. Entonces, preguntémonos en esta mañana si Dios, que nos conoce, que nos formó, que sabe quiénes somos, la clase no es apropiada para Dios ir trabajando áreas de nuestras vidas. Yo creo que sí. Dios no se equivoca. Y vemos la insistencia de Dios y que yo quedó como atinado, digo yo, ¿verdad? Para Dios tratar con nosotros estas cosas porque Él sabe de que tenemos necesidad. Entonces, como Padre amante, Él va tratando con nosotros esas áreas porque Él no quiere que sigamos igual. Entonces, ¿por qué ustedes creen que Pablo comienza con estas virtudes y no todavía con actividades o doctrinas? ¿Por qué ustedes creen que Pablo empezó a hablarle al pueblo de lo que es la vida de ellos como creyentes, lo que es la vida práctica? Porque posiblemente, como nos pasa a todos, tenemos la doctrina, conocemos la doctrina, pero ¿qué hacemos con lo que estamos conociendo? ¿Lo estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Estamos viviendo eso que dice ahí? Si yo estoy bien, pues seguimos caminando. Seguimos, ¿verdad? Pero si algo Dios está tratando con nosotros, pues entonces es necesario que lo atendamos. Y Él comenzó con esas virtudes, con lo que tiene que ver con esa vida práctica, con lo que tiene que ver con el fruto del Espíritu, para que esa unidad en nosotros como pueblo se dé, que es necesario, porque un reino dividido no podrá prevalecer. Entonces Dios nos va enseñando y nos está diciendo, mira cómo es. Yo quiero que en ti ese fruto del Espíritu Santo de Dios se manifieste. Pero para que eso se manifieste tienes que comenzar por ser humilde. Y nos está diciendo, hay que soportar, porque nos vamos a encontrar con situaciones difíciles y si nosotros no soportamos con paciencia y con amor, pues seguimos en la misma división, porque vamos a entrar en la crítica, vamos a entrar en la contienda y vamos a entrar en los pleitos. Y el Señor nos está diciendo, no, hay que romper con toda esa estructura que es del mundo, era de la vieja criatura, era de lo que éramos antes. Él dice, no, todo eso hay que romper. Entonces, esas virtudes van a revelar el carácter del creyente, si están o si no están. Toda actividad pierde valor y toda doctrina se queda en teoría. Conocemos, pero no hacemos. Podemos hacer muchas cosas para la iglesia y las tenemos que hacer. Pero si no hay amor, si no hay humildad, si no hay paciencia, como que no sabe bueno,
¿Verdad? Que muchas veces nosotros decimos, diastre, y eso que es cristiano, y eso que hace esto y hace aquello y hace lo otro, pero hay un testimonio que anda paticojo. Así que esto es como hacer un menú, pero la comida te sabe amarga. Se mueven unas cosas y así mismo sucede en la vida cristiana. Y nosotros nos vamos dando cuenta porque esas actitudes uno las ve, pero no son el reflejo de Cristo. Si no vivimos con humildad, mansedumbre, paciencia y amor, eso produce división y no produce unidad. Así que mire qué cosas tan sencillas y tan simples, pero tan necesarias y profundas en nuestras vidas, van a causar que hayan situaciones dentro de la casa de Dios. Entonces, por eso Pablo comienza con lo que, Pablo no comienza con lo que debemos hacer, sino con quien debemos ser por dentro. ¿Quién eres tú y quién soy yo por dentro? El corazón no se ve y el único que lo escudriña es Dios, que lee la mente y el corazón del hombre. Y por eso, como hay muchas cosas que no se ven, otras se ven, pues entonces Dios tiene que trabajar con nosotros de esa manera. En 1 Corintios 13:2 dice, y si yo tuviese profecías y entendiese todos los misterios, toda paciencia, y no tengo amor, nada soy. Así que antes de hacer cosas para Dios, debemos ser personas transformadas por Dios. Eso no significa que no debemos de hacer, pero para poder hacer que honre la estatura del varón perfecto y el carácter de Dios, pues tenemos entonces que ser personas transformadas. Sabemos que no es de un día para otro, sabemos que eso es un proceso que conlleva tiempo, pero que es importante que se haga. Porque sin carácter toda actividad pierde valor, ¿verdad? Pierdes la autoridad, pierdes la gracia y son de esas personas que te dicen, a mí que no me ministre, yo no quiero escuchar, yo no quiero saber porque lo que ella hace no me deja, o lo que yo oigo no me deja ver lo que ella dice. Jorge, sí, pero quiero decir Carlos, esto que va con eso. Le digo, Angelita me enseñó esto y me lo enseñó también, que no se me olvida nunca. Me pregunta, porque yo soy así rapidito, y me dice, Jorge, ¿qué más importante? ¿Hacer o ser? Ya lo he dicho varias veces. Y yo le dije rapidito, hacer. Mire, usted puede hacer muchas cosas y no hacer nada. Y de lo que hace no sirve para nada, porque para hacer y que valga, que haya fruto, tiene que uno ser adentro la persona que Cristo quiere que nosotros seamos. Amén. Eso le pasó a los corintios. Ellos hacían porque tenían muchos dones. Ellos hacían pero no eran. Seguimos, hermano Carlos. Sí, Dios te bendiga, hermanita, y te felicito porque la clase está quedando muy bien. Lo que yo quiero decir es que en una ocasión el Espíritu Santo me mandó a hacer algo y yo dije, yo no voy a hacer eso porque creo que eso, yo mejor envío la ofrenda y tú vas a resolver el problema. La situación fue que la ofrenda venía para el ministerio Cristo Viene y entonces pues la persona pensó que yo era un charlatán y entonces yo le explicaba, mira, yo estoy enviando una ofrenda y yo no, pero mira, por favor, deja la línea libre, no te pongas a hacer esas maldades. Y según le explicaba, la persona volvía y pensaba lo mismo. Cuando vio que insistí tanto, entonces dijo, espérate un momentito, no enganche. Y no voy a enganchar. Y mandó a buscar a Gigi Ávila. Y entonces cuando llega Gigi Ávila manda a hacer una pregunta. Dile a esa persona que qué es lo que él quiere que yo le diga al Señor de parte de él. Y entonces cuando me hace esa pregunta a mí, yo no sabía ni qué decir ni qué hablar. Y yo dije, Dios mío, tú me has metido en un problema, Espíritu Santo. Tú tienes que sacar, tú tienes que decirme qué es lo que Él quiere que yo le diga, porque yo no quería hacerlo. Tú me dijiste que lo hiciera y yo soy obediente a tu palabra, pero tú tienes que sacar la cara por mí. Él quiere saber si lo que yo estoy diciendo es verdad. Y entonces empezar a hablar en lengua, y entonces llegó la contestación rápido. Y él me dijo estas palabras, me dijo, dile que tú estás santo, que tú estás agradecido por lo que el Señor te va a hacer a ti. Y yo lo hice. Y entonces Gigi Ávila cogió y oró por mí.
por televisión, y a Dios sea la gloria. Amén, gloria al Señor. Seguimos con la tercera virtud que nos dice soportando con paciencia, ¿verdad? Hay que ir más allá. No es simplemente aguantar a otros, sino tolerar con generosidad las debilidades, los errores, las inmadureces, sus irritaciones, sus resentimientos. La paciencia, ¿verdad? Es amor extendido en el tiempo. Es la decisión consciente de no rendirse con el otro, aun cuando haya fallado una y otra vez. Y esto solo es posible si recordamos cuánta paciencia ha tenido Dios con nosotros. Así que tenemos, ¿verdad?, que nosotros ser también tolerantes con las cosas que se puedan mover a nuestro alrededor. Esa es la tercera virtud. Quiero decir, el que es guiado por el Espíritu no responde para ganar discusiones, eso es un principio espiritual, sino para ganar corazones. Así que eso es bien importante, que en medio de todo lo que Dios nos está formando y procesando, que logremos, ¿verdad? La última virtud es que todo se haga con amor. El amor cubrirá multitud de pecados. El amor todo lo sufre, todo lo puede. Y yo creo que es la base para que nosotros podamos, dentro de ser humildes, podamos alcanzar todo lo demás. Si está el amor de Dios, como Él nos amó a nosotros, que fue derramado en nuestros corazones, entonces nosotros vamos a poder sobrellevar y entender cosas que puedan suceder a nuestro alrededor. Entonces, Gálatas, que lo sabemos, 5, 22, 23, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Como les dije, 3 de esas virtudes están mencionadas ahí. En el fruto, la humildad no, pero aunque no se nombra, está implícita entre la mansedumbre y la templanza. Amén. Vamos a ir entonces el versículo dice solícitos. ¿Qué es para usted solícito? Algo que tienes que buscar con ímpetu, con deseo de hacerlo. Amén. O sea que yo tengo que poner mi empeño, mi esfuerzo, hacer todo para lograr que esa unidad ve diligente. Tenemos que ser intencionales, cuidadosos. No se trata de crear unidad, sino de preservarla activamente. La unidad ya fue dada por el Espíritu, nos toca a nosotros entonces protegerla, esa unidad. Que pese a todo lo que pueda suceder, a mí me toca y a ti te toca proteger eso, que ya el Espíritu Santo nos lo ha dado. Así que tenemos que trabajar para que eso se logre en nuestras vidas. Vamos a ir entonces al versículo 4. Versículo 4. Tienes que avanzar un poco. Muévete hacia sí, porque he ido saltando para acortar. El versículo 4 está, búscate por ahí por el slide 29. Dios los bendiga. Amén. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Ahí nos está hablando, ¿verdad?, de los fundamentos que sostienen la unidad espiritual. Ya Él nos mostró las virtudes prácticas que debemos de vivir para guardar esa unidad, que como dijimos era humildad, mansedumbre, paciencia y amor. Ahora el apóstol Pablo nos da un paso más profundo que nos revela las bases doctrinales que sostienen esa unidad, que no se trata de un acuerdo superficial entre personas ni de una sensación momentánea. Nuestra unidad como iglesia es una realidad espiritual que descansa sobre verdades eternas establecidas por Dios. Estas 3 virtudes las encontramos en 7 pilares fundamentales agrupados en torno a la persona de la Trinidad. O sea que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 conjuntamente, para que eso en nuestras vidas se dé. Sabemos que los 3 son uno, ¿verdad?
que el Espíritu de Dios mora en nosotros porque somos tabernáculo, porque somos casa, porque somos templo de Dios, que tenemos ese socorro y ese pronto auxilio tan cerca de nosotros como que vive y mora en mí, tan cerca para hablarme, para hacerme sentir, para despertar, para poner una alarma que yo pueda entender que tengo que atender o que no tengo que atender, ¿verdad? Para yo no contristar. Ayer aquí hubo un retiro y hablaba de Segunda de Crónicas 7:14, donde decía, si mi pueblo se humillare sobre, creo que lo dice así, déjame ver si lo cito bien, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, yo le oiré desde los cielos y yo sanaré su tierra. O sea, que es lo que nos está diciendo, que lo único que nosotros tenemos que hacer, por eso es importante la relación, que yo vaya a su presencia, que yo me humille delante de Dios, que yo hable con Dios y Dios remueve. ¿Por qué? Porque el Espíritu está ahí, pero ese Espíritu se contrista, se entristece cuando asumimos una postura que no agrada. Entonces el predicador decía que él se levantaba cada día e iba a la presencia de Dios, humillado delante de su presencia, pidiendo perdón al Señor. Así que todos los fundamentos que sostienen la unidad espiritual es por medio de Cristo el Hijo, es el Espíritu Santo con acceso al Padre. Miren, nosotros no estamos solos ni estamos huérfanos, están los tres grandes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, para ayudarnos a nosotros a que se pueda lograr lo que nosotros tenemos que lograr. Pero como ya son las 11:20, lo vamos a dejar aquí. Vaya leyendo usted y nos veremos entonces en la próxima clase. Dios les bendiga y gracias por su atención. Santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor.